Una noche que no debería cambiar nada. Era el 24 de octubre de 1953. Una tarde de otoño aparentemente normal en La Crosse, Wisconsin. Evelyn Harley, de 15 años, estudiante con excelentes calificaciones e hija de un profesor universitario, fue llamada a última hora para cuidar a la hija de una pareja amiga de sus padres. La niñera habitual tenía un baile escolar, y Evelyn se ofreció a sustituirla. Llegó sobre las 6:30 de la tarde, dejando claro que llamaría pronto a los padres para contarles cómo iba todo. Pero esa conexión nunca se produjo. La casa donde Evelyn se alojaba estaba en un barrio tranquilo, rodeada de familias conocidas. Era temprano por la mañana cuando sus padres empezaron a notar el silencio. Su padre, Richard Harley, intentó llamarla alrededor de las 8:30 de la tarde, pero no hubo respuesta. A las 9 de la noche, lo intentó de nuevo, pero no hubo respuesta. Evelyn no era así. En cuestión de minutos, salió de la casa y fue personalmente a la casa donde se alojaba su hija. Lo que encontró al llegar se convertiría en el comienzo de uno de los mayores misterios de la historia de Estados Unidos. Las luces estaban encendidas. La puerta principal estaba cerrada con llave. La puerta trasera, sin llave. Dentro de la casa, reinaba el silencio. La radio seguía sonando. La hija de los dueños dormía en el dormitorio, ilesa. Pero Evelyn había desaparecido. Uno de sus zapatos estaba en la sala. El otro, en el sótano. Había cristales rotos en el suelo. Los muebles estaban fuera de lugar. Y lo más alarmante de todo, había manchas de sangre por todo el suelo, las paredes e incluso una ventana, que estaba abierta. Habían arrancado una mosquitera del marco, como si alguien hubiera entrado o salido por ella. Era como si se hubiera producido un forcejeo, pero sin que nadie lo oyera. Sin testigos. Sin gritos. Llamaron a la policía de inmediato. La casa estaba rodeada. Un rastro de huellas ensangrentadas llegaba hasta el patio trasero, y luego a la oscuridad. No había señales de una entrada forzada. Ni siquiera los vecinos habían oído nada inusual. Era como si Evelyn se hubiera desvanecido en el aire. Ningún sonido, ningún alboroto, ninguna posibilidad de defensa. La ventana abierta, la sangre, los objetos mal colocados, todo parecía gritar que algo horrible había sucedido allí. Pero, ¿quién lo había hecho? Y lo más inquietante, ¿por qué? La ciudad se sumió en el pánico. Los padres ya no dejaban solos a sus hijos. Los jóvenes evitaban salir de noche. Algo había quebrantado la paz de La Crosse, y el sangriento rompecabezas, con pocas piezas, apenas comenzaba. Lo que nadie sabía era que esto sería solo la primera señal de un misterio sin fin. La escena del crimen que no tenía sentido. Esa misma noche, mientras la noticia corría por la ciudad, la casa donde Evelyn supuestamente estaba a salvo se convirtió en una escena del crimen silenciosa pero desesperada. Policías, investigadores e incluso voluntarios iban y venían buscando algo que explicara lo inexplicable. Pero cuanto más buscaban, más confusa se volvía la escena. La escena no era tan clara como un secuestro común. Había demasiada sangre como para fingir que se había ido, pero no la suficiente para confirmar su muerte. El misterio no residía solo en la desaparición. Era la forma extraña y casi meticulosamente caótica en que ocurrió. Los zapatos en diferentes lugares, los cristales rotos, las marcas de rozaduras, la radio aún encendida. Nada parecía estar en su sitio, ni completamente fuera de lugar. Había comida en el refrigerador, pero nada listo. La niña que Evelyn cuidaba dormía sin haberse despertado. Una ventana tenía la mosquitera arrancada, pero no había señales de que alguien la hubiera visto antes. Huellas de sangre se adentraban en el jardín, pero luego se confundían con el suelo y desaparecían sin rumbo claro. Ningún vecino reportó gritos. Ningún perro ladró. No se vieron coches sospechosos. Era como si el agresor supiera exactamente cómo actuar, o cómo borrar todo rastro relevante. Se analizó la sangre acumulada en la ventana. Era de Evelyn. Los patrones mostraban salpicaduras, como si se hubiera herido allí, pero también manchas circulares y limpias, como si alguien hubiera intentado limpiarlas o borrar alguna evidencia. Algunos investigadores sospecharon que Evelyn intentó escapar por la ventana y fue arrastrada de vuelta. Otros creían que la habían arrastrado a la fuerza mientras intentaba impedir que alguien entrara en la casa. El problema era que todas las hipótesis parecían plausibles, y todas improbables a la vez. La Crosse no estaba preparada para este tipo de caso. Era una ciudad donde la delincuencia era la excepción, no la regla. En cuestión de horas, el caso acaparaba los titulares de los periódicos locales. Evelyn Harley no era una adolescente más. Era hija de un respetado profesor universitario. Era una chica modelo. Y ahora, también era el centro de un rompecabezas que parecía desafiar la lógica,
la pericia, el tiempo y la realidad. Algo en la escena parecía intencionadamente incorrecto. Como si alguien hubiera manipulado la verdad, dejando suficientes piezas desordenadas para crear confusión, pero nunca para aclarar. La cacería comienza, pero el Ruta ya se está enfriando. A la mañana siguiente, la Cruz amaneció diferente. La imagen de la adolescente desaparecida estaba impresa en cada tienda, en cada cartón de leche y en cada ventana de la iglesia. La policía montó rápidamente una de las operaciones de búsqueda más grandes jamás realizadas en el estado. Equipos de perros detectores de drogas, voluntarios civiles, tropas de la Guardia Nacional y agentes federales se desplegaron por bosques, ríos y caminos de tierra. Helicópteros sobrevolaban la zona. Cada rincón de la ciudad parecía estar patas arriba. Pero Evelyn seguía invisible. Era como si el tiempo corriera en su contra. Con cada hora que pasaba, el rastro se enfriaba. Las huellas encontradas en la hierba, que parecían conducir al camino, fueron borradas por la llovizna de la madrugada. Los perros siguieron el rastro hasta cierto punto y luego se confundieron, sin saber si se había subido a un coche o si la llevaban a otro sitio. Interrogaron a los vecinos, pero nadie reportó ningún movimiento extraño. Ni ruidos, ni peleas, ni gritos. Parecía improbable. En una calle de clase media, en una noche cualquiera, ¿una chica desaparece en absoluto silencio? La teoría del secuestro cobró fuerza. Pero pronto se vio rodeada de dudas. Evelyn no era una víctima común. No tenía antecedentes de conflictos, enemigos ni problemas emocionales. La policía incluso consideró un posible ataque al azar, quizás alguien que simplemente pasara por allí. Pero, ¿por qué elegir esa casa? ¿Y por qué actuar con tanta precisión? El FBI empezó a sospechar que el autor del crimen conocía la rutina local. Alguien que sabía dónde estaría Evelyn. Alguien que incluso podría conocer la casa. Y lo más inquietante, alguien que conocía la ciudad lo suficiente como para desaparecer en ella. La operación de búsqueda se denominó Proyecto Harley. Y a medida que pasaban los días sin respuestas, la esperanza se mezclaba con la frustración. Los equipos registraron alcantarillas, recorrieron senderos y excavaron zonas sospechosas. En cierto momento, incluso comenzaron a registrar las casas de familiares, discretamente, sin alertar a los medios. Evelyn no podía haber desaparecido. Era imposible. Pero si se la habían llevado, ¿a dónde? ¿Quién la había secuestrado? ¿Y por qué nadie había visto nada? Cuanto más buscaban, más parecía que el caso estaba siendo borrado por la propia oscuridad. Testigos, rumores y un coche perturbador. La primera pista concreta, o al menos una, llegó al cuarto día de búsqueda. Una vecina de la zona informó haber visto un coche desconocido aparcado en la esquina la noche de la desaparición. Era un sedán claro, modelo de la década de 1940. Las luces delanteras seguían encendidas. Y, según ella, había alguien dentro fumando. El detalle curioso: el coche desapareció unos minutos después de la hora estimada de la desaparición de Evelyn. Ningún otro testigo confirmó esta versión. Pero el simple hecho de que hubieran visto el coche reavivó la esperanza. Quizás Evelyn había sido secuestrada en él. La policía inició un barrido de todos los vehículos registrados con características similares en la zona. Se inspeccionaron más de 500 autos. Sin resultados. Al mismo tiempo, comenzaron a surgir rumores más inquietantes. Una niña de otra escuela afirmó que Evelyn había sido vigilada por un hombre en las últimas semanas. Desconocía su nombre, solo que era mayor y tenía una mirada extraña y fija. Otra persona dijo haber visto a alguien rondando la casa de los empleadores de Evelyn días antes del crimen. Pero, una vez más, no se demostró nada. La prensa convirtió el caso en un espectáculo. Titulares sensacionalistas hablaban de un asesino invisible y del fantasma de la Cruz. El público empezó a barajar teorías, rituales, secuestro con fines oscuros, un delito de oportunidad o incluso la implicación de alguien cercano al caso. La familia Harley sufrió las especulaciones. Algunos acusaron al padre de estar involucrado. Otros dijeron que Evelyn había huido voluntariamente. Lo que empezó como empatía se convirtió en desconfianza. Como en tantos casos reales, el tiempo no solo erosiona la esperanza, sino que destruye reputaciones y convierte a las víctimas en sospechosas. Con cada nueva pista, la policía acudía al lugar de los hechos. Pero todas las pistas no conducían a nada. Era como perseguir humo. Evelyn Harley ya era una especie de leyenda local. La chica que desapareció delante de todos, sin hacer ruido, sin dejar rastro, sin respuestas. Un coche, un hombre en la oscuridad, una niñera que prometió llamar en unos minutos, y nunca más fue vista. Y, sin embargo, la pregunta más básica resonaba: ¿quién se la llevó? Y,
Más grave aún, porque parecía que el mundo entero intentaba proteger este secreto. La carta anónima y el silencio de los culpables. Pasaron las semanas. La ciudad empezó a cansarse del misterio. Las búsquedas se redujeron. Los carteles de Evelyn, que aparecían una vez en cada esquina, empezaron a desaparecer. La policía luchaba contra el tiempo y la falta de pruebas. Fue en este clima de desánimo que llegó una carta anónima a la comisaría. No tenía remitente. No había huellas dactilares ni saliva en el sello. Solo un sobre y una hoja mecanografiada. Están buscando donde no deben. Evelyn nunca ha salido de la ciudad. Eso fue todo. Nada más. Sin exigencias, sin firma, solo esa frase inquietante. El mensaje, aunque vago, reavivó las alarmas de la investigación. ¿Y si Evelyn realmente estaba en algún sótano cercano, viva, atrapada, esperando ayuda? La policía reabrió búsquedas en lugares previamente ignorados. Casas abandonadas, sótanos, almacenes, cementerios. Incluso excavaron terrenos baldíos. Nada. Un veterano policía, años después, reveló que esa carta lo atormentaba más que cualquier otra prueba. Parecía haber sido escrita no por alguien que buscaba atención, sino por alguien que realmente sabía lo que hacía, y que estaba seguro de que nunca lo atraparían. ¿Hubo más cartas? Ninguna. Ninguna llamada anónima. Ninguna petición de rescate. Evelyn parecía haberse convertido en prisionera no solo de alguien, sino de un silencio ensordecedor. Como si el agresor estuviera tan seguro, o tan protegido, que ni siquiera necesitara jugar con la policía. Algunos decían que la carta era una distracción. Otros, una advertencia. Pero en el fondo, sentía lo mismo. Alguien le decía que Evelyn no estaba lejos. Y, sin embargo, seguía siendo inalcanzable. Esta hipótesis llevó a los investigadores a considerar algo más siniestro. ¿Y si el autor del crimen fuera alguien conocido en la comunidad? Un rostro respetado. Un maestro. Un vecino. Una figura religiosa. ¿Alguien que pudiera actuar sin levantar sospechas? Esta teoría, aunque nunca se admitió oficialmente, cobró fuerza tras bambalinas. Porque lo que más aterrorizaba a los investigadores no era la ausencia de Evelyn. Era la certeza de que, quienquiera que fuese, el culpable lo observaba todo. En silencio. Con frialdad. Y quizás, entre ellos, un hombre, un túnel y un error irreversible. Años después de la desaparición, un recluso de Wisconsin llamado Ed Gein fue investigado por una serie de crímenes atroces relacionados con cadáveres y desapariciones. Cuando surgió su nombre, algunas autoridades de la época intentaron vincularlo con el caso Evelyn. Después de todo, vivía relativamente cerca. Era un tipo desequilibrado. Y parecía que le gustaba actuar en la sombra. Pero no había pruebas reales que vincularan ambos casos. Aún así, su mera mención demostraba que el caso Harley ya había entrado en la categoría de misterios que podían ocultar horrores inimaginables. Pero eso no fue todo. En otra parte de la ciudad, un informante condujo a la policía a un pequeño túnel de drenaje cerca del campus universitario donde enseñaba el padre de Evelyn. El hombre, detenido por robo, afirmó haber visto a un hombre arrastrando algo en esa dirección la noche de su desaparición. Al principio, no lo tomaron en serio, pero el túnel fue registrado de todos modos. No se encontró nada, solo marcas antiguas en las paredes y señales de que alguien había accedido recientemente. Las autoridades lo descartaron como una broma, pero la prensa se enteró y la histeria aumentó. El periódico local informó que el pueblo podría estar guardando su propio secreto. Esto desencadenó una oleada de búsquedas privadas. Los residentes comenzaron a registrar sus propios terrenos. Excavadores aficionados excavaron en los patios traseros. Algunos creían que Evelyn estaba enterrada bajo el mismo pueblo, en alguna estructura olvidada. Incluso se registraron antiguos túneles ferroviarios. Todo fue en vano. Ninguna evidencia. Ningún cuerpo. Ningún rastro nuevo. Solo la confirmación de que quien se llevó a Evelyn sabía lo que hacía. Y nunca miró atrás. Lo que marcó esta fase del caso fue la creciente sensación de que, en algún momento, alguien había cometido un error. Un desliz que había pasado desapercibido. Una pista que se había ignorado. Un nombre que no se había tachado. Porque toda desaparición deja huella. Y en este caso, el tiempo se había encargado de borrarlo todo, menos el miedo. La familia Harley aún conservaba una silla vacía en la cena. Y en la mesa del profesor Richard, el reloj de pulsera de su hija permanecía parado, como aquel día, como si el tiempo se hubiera negado a avanzar. Los nombres que desaparecieron de los archivos. Con el paso de los años, el caso de Evelyn Harley se convirtió en algo más que un misterio.
Se convirtió en un símbolo de lo que ocurre cuando la verdad queda sepultada bajo capas de burocracia, miedo y silencio. Muchos de los agentes que participaron en la investigación original murieron o se jubilaron sin revelar jamás lo que realmente pensaban. Algunos, curiosamente, pidieron que sus archivos personales sobre el caso se destruyeran tras su muerte. Otros, al ser entrevistados décadas después, dudaron en dar nombres, como si aún tuvieran miedo de algo. Un periodista de investigación local descubrió en la década de 1970 que algunos de los informes originales de la noche de la desaparición habían desaparecido de los archivos de la comisaría. No estaban microfilmados. No estaban en ninguna carpeta. Simplemente habían desaparecido. La explicación oficial fue un error de archivo. Pero el periodista no se creyó esa versión. Afirmó que los documentos eliminados eran precisamente los que involucraban a sospechosos locales con influencia. Y que alguien, en algún momento, había allanado el camino para que ciertas preguntas nunca se resolvieran. Casi al mismo tiempo, un nombre surgió en el trasfondo: William H. Un hombre que vivía a pocas cuadras del lugar de la desaparición. Tenía antecedentes por allanamiento de morada y conducta indecente. Fue interrogado en 1954, pero liberado por falta de pruebas. Años después, se mudó a otro estado. Décadas después, se vio involucrado en otro caso de agresión. Al cotejar algunos archivos antiguos con su nombre, se descubrió que era uno de los pocos con antecedentes cercanos al lugar de la desaparición y un historial similar. Pero nadie lo investigó seriamente. Y ahora, estaba muerto. El caso de Evelyn no era solo un misterio. Era una mancha, una herida abierta en la historia de la Crows. Y con cada nuevo documento perdido, cada testigo olvidado, crecía la sensación de que tal vez, la verdad no tenía intención de salir a la luz. Tal vez estaba protegida. Tal vez lo que Evelyn vio esa noche fue más que un crimen fortuito. Tal vez involucraba a alguien que no podía ser descubierto. Alguien con las herramientas para desaparecer y hacer que el mundo lo olvidara. Falsas confesiones, mentiras y un destino sin rostro. Con el paso de las décadas, el caso de Evelyn Harley pasó de ser una simple investigación a una obsesión nacional. Y con ello, comenzaron a surgir confesiones falsas. Hombres que afirmaban haber secuestrado, herido o enterrado a Evelyn. Reclusos que intercambiaban información por sentencias reducidas. Uno incluso llevó a los investigadores a una zona boscosa remota donde, según él, había enterrado su cuerpo. Cavaron durante días. Nada. Otro afirmó que la habían llevado a otro estado, involucrada en la trata de personas. Sin pruebas. Sin testigos. Sin verdad. Estas mentiras no solo retrasaron la investigación, sino que minaron la credibilidad de quienes pudieran tener alguna pista. La policía, ya presionada por años de fracasos, comenzó a tratar cualquier información nueva con extremo escepticismo. La figura de Evelyn se convirtió casi en un mito. Su imagen, la de una adolescente de mirada dulce y expresión serena, se alzaba como un cruel recordatorio de que no todas las desapariciones son seguidas por la justicia. Y no todas las verdades buscan ser descubiertas. Para entonces, el caso se había dividido en dos bandos. Había quienes creían que Evelyn había sido secuestrada por alguien del pueblo, alguien protegido, quizás vinculado a alguna red criminal que nunca fue descubierta. Y había quienes pensaban que la habían asesinado esa misma noche, y que su cuerpo había sido ocultado con tanto cuidado que jamás sería encontrado. Pero existía una tercera teoría, más siniestra e incómoda, que Evelyn había sido víctima de algo tan perturbador que su historia había sido convenientemente borrada. No por falta de pistas, sino por las demasiadas implicaciones. La ciudad de la Crow siguió adelante, pero con cicatrices. La casa donde Evelyn desapareció fue vendida y restaurada. Pero durante mucho tiempo nadie quiso vivir allí. Decían que quienes dormían allí soñaban con una presencia en el sótano, que las radios se encendían solas, que una ventana insistía en abrirse, incluso con llave. Quizás fue un invento, quizás culpa colectiva, quizás solo eran ecos de una verdad que nunca fue enterrada. Porque incluso después de medio siglo, Evelyn Harley sigue sin voz, sin rastro y sin un rostro definitivo. Todo lo que quedó fue el vacío que dejó atrás. La verdad que nunca quisimos escuchar. Con el tiempo, lo que más atormentó a la gente no fue la desaparición de Evelyn. Fue la falta de una explicación plausible. Porque la verdad, si existía, parecía negarse a ser contada. La frialdad de la escena, la falta de testigos, la carta anónima, los informes faltantes, los nombres olvidados, todo apuntaba a algo mucho más grave que una simple desaparición. El caso de Evelyn Harley desafiaba los estándares. No era solo un crimen sin resolver.
Era el fracaso de todo un sistema ante una realidad que no quería ser comprendida. La policía de la Crows revisó todo el caso en la década de 1990. Abrieron cajas con discos viejos, cintas de grabación y notas en papel amarillento. Buscaban algo que pudiera haber pasado desapercibido. Y lo encontraron. Uno de los registros telefónicos de la noche de la desaparición indicaba que, alrededor de las 9:15 de la noche, alguien llamó desde un teléfono público cerca de la casa donde Evelyn cuidaba a los niños. La llamada duró segundos. No se oía voz. Solo una respiración dificultosa. Nunca se investigó. Se dictaminó que fue un error de marcado. Pero ahora, en retrospectiva, puede que esa haya sido la única llamada de auxilio real que Evelyn pudo hacer. ¿Eso lo cambió todo? No, porque el tiempo destruye las pruebas con precisión quirúrgica. Las huellas se desvanecen. Los testigos mueren. Los testamentos se pierden. E incluso con la tecnología moderna, el ADN recolectado en la escena no fue suficiente. Porque la única persona que podía contar lo que pasó esa noche era Evelyn. Y Evelyn se convirtió en un trágico símbolo del silencio. No porque no hablara, sino porque fue silenciada por un mundo que, por alguna razón, permitió que esto sucediera delante de todos. Su historia sigue contándose en escuelas, documentales y foros de crímenes sin resolver. Pero no como una víctima común. Evelyn es la ausencia que perdura. Es la página en blanco que aún incomoda. Cada vez que aparece su imagen, regresa la incomodidad. ¿Cómo pudo alguien tan visible, tan conectado con la comunidad, desaparecer sin que nadie lo viera? La única respuesta posible es la más inquietante. Quizás, alguien sí vio, pero prefirió el silencio. Y mientras este silencio sea más fuerte que la verdad, Evelyn seguirá desaparecida. Y quien se la llevó, quedará impune. El caso que nunca se cerró. 70 años después, el nombre de Evelyn Harley aún se cierne sobre la Crows como una sombra que se niega a desaparecer. Se ha convertido en el tipo de historia que los padres cuentan a sus hijos no como una advertencia, sino como una oración silenciosa para que nunca les suceda. Una adolescente, brillante con planes, un futuro, todo por delante. Y entonces, nada, ni un cuerpo, ni un culpable, solo espacios en blanco. La policía nunca ha declarado oficialmente el caso cerrado, pero tampoco han llegado a una respuesta concreta. La ciudad, en esencia, ha aprendido a vivir con la herida abierta. Cada octubre, alguien todavía deja flores donde Evelyn fue vista por última vez. Algunos encienden velas en la universidad donde enseñaba su padre. Algunos incluso dicen que su presencia sigue ahí, intentando mostrar dónde está. Pero no se ha encontrado ninguna prueba. No se ha hecho ninguna confesión real. No ha surgido nuevo ADN. Lo que Evelyn vivió esa noche sigue siendo incomprensible. Y quizás lo más doloroso de todo es saber que alguien, en algún momento, supo exactamente lo que pasó. Y eligió el silencio. Los padres de Evelyn murieron sin respuestas. Y con ellos, décadas de duelo inconcluso. Esa silla vacía nunca se llenó. La esperanza que lo sostenía se convirtió en una angustia silenciosa. Para muchos, el caso ya debería estar enterrado. Pero hay quienes insisten, incluso hoy, en revisar los archivos, cruzar datos, estudiar la letra pequeña de lo que se omitió. Porque persiste la sensación de que la verdad siempre ha estado ahí, sofocada entre informes ignorados y pistas descartadas. Y que, tal vez, aún pueda escucharse, si alguien está dispuesto a escuchar lo que nadie quería oír. Al final, el caso de Evelyn Harley no se trata solo de una niña desaparecida. Se trata de todo lo que dejamos ir. De la excesiva dependencia de sistemas que fallan. De las ciudades que eligen olvidar. De la insensibilidad de quienes miran al abismo y optan por dar la espalda. La pregunta ya no es dónde está Evelyn. La verdadera e inquietante pregunta es, ¿cuántas otras personas han desaparecido y simplemente las dejamos ir?